Seguimos junto a ustedes aquí en FM San Ramón y es un gusto recibir en contacto telefónico a la senadora Lucía Topolansky, que estuvo justamente este fin de semana en San Ramón. Sobre eso vamos a dialogar. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días a toda tu gente. Bien, visitando San Ramón el pasado sábado, el tema del fogón artiguista fue lo que motivó justamente esa llegada y esos encendidos que se realizaron, que tienen aparte una simbología más que interesante. Sí, nosotros, por iniciativa de nuestro candidato a intendente en Canelones, de Yamandu Orsi, que además en su condición de profesor de historia, de algún modo siempre nos guía en estos temas, decidimos hacer el 5 de septiembre esos fogones artiguistas, porque esa fue la fecha en que Artigas tomó su caballo y partió para Curuguatí. Uh-huh. En realidad es una fecha en la que nuestro héroe principal estaba derrotado, pero después, con el tiempo, su pensamiento, que es lo más importante que nos legó Artigas, ha sido crucial en la deriva de lo que en ese momento era la banda oriental, la concepción federalista, y no la concepción de país independiente, que esa no la tenía Artigas, pero bueno, Uruguay derivó en un país independiente, pero las enseñanzas de Artigas empezaron a ser meta. ¿Y por qué digo esto, que es siempre importante recordarlo? Porque en todos los momentos de críticos difíciles, hay algo muy importante, es que recordar esos pensamientos y esas cuestiones globales de nuestra historia, que son los puntos de unidad. Yo creo que se corre por el filo de la cornisa en la cuestión de grieta, ¿no? Hay una prédica que en cierto modo viene del gobierno actual, de cierto prejuicio, de cierto odio contra el empleado público, contra la función pública, contra la cosa pública, y eso puede derivar en algo no deseado. Entonces, en ese momento, recordar la figura de Artigas, que no debe haber un solo oriental, un solo uruguayo que la cuestione, nos parecía sumamente importante. Nos sentamos a reflexionar en muchos puntos del país. Yo también estuve en la localidad de Montes, pero hubo en el Sauce, bueno, en el Sauce era lo más simbólico, diría yo, hubo en Ciudad de la Costa, hubo en varios lados estos fogones, y todos tuvieron que ver con una reflexión sobre las ideas artiguistas, y en ese marco hablamos también de la campaña electoral, que estamos a 20 días prácticamente del acto eleccionario, ¿no? Una elección peculiar porque en realidad recién las campañas están tomando calor cuando ya estamos sobre la fecha. Esto, bueno, debido a la desgracia de la pandemia. Pero esa fue la razón, y en los dos fogones que yo estuve, tanto el de Montes como el de San Ramón, la verdad que me emocionó sobre todo la gente joven que escuchaba con enorme atención todo lo que se hablaba, y sobre todo lo que se hablaba del artiguismo, y en los dos cantamos a coro a Don José, que por ley, desde hace un tiempo, es el segundo himno nacional, la gente lo cantó desde el alma, y eso no es poca cosa, porque las señas de identidad es algo que no debemos perder jamás en un país, en una nación. Entonces, yo me quedé muy contenta de haber podido participar. Yo estoy participando en la campaña electoral con muchas precauciones, porque voy a cumplir 76 años, estoy en zona de riesgo, soy hipertensa, he tenido alguna otra enfermedad embromada, y bueno, y no me puedo regalar, ¿no? Y además en un momento en que tenemos que dar mucho el ejemplo, porque la gente joven, como no se enferma de gravedad con esta pandemia, a veces en aras de querer bailar, juntarse en un boliche, compartir un mate, tira la toalla, y finalmente
los que pagamos el pato somos los veteranos, porque somos los que nos estamos muriendo con este tema. Claro. Entonces, creo que todo eso ayudó a una reflexión colectiva. En San Ramón lo hicimos con Marcela, nuestra candidata a la alcaldía, que es una mujer notable, porque es médica de familia, no solo atiende en la zona, porque también allí había gente de San Bautista que estaba tremendamente agradecida a los servicios de Marcela. Y creo que en un momento en que el país entra en una situación económica muy difícil, y voy a tomar las palabras del diario El País, que es el diario del gobierno, del Partido Nacional, donde dice en el titular, hablando del presupuesto, que va a haber un recorte de inversiones y salarios. Cuando hay recorte de salarios, y para los convenios colectivos privados también esto se dio, es decir, todos los salarios, ya sea público o privado, se han recortado, eso pega en las jubilaciones, porque las jubilaciones se ajustan por el promedio, por ley también, fue una reforma constitucional que se hizo en su momento, por el aumento de los activos, el poder adquisitivo diría yo, del 87-88% de la población uruguaya se va a ver afectado. Va a haber menos poder de compra, por tanto la economía lo va a sentir. Pero ¿qué economía lo va a sentir más? La economía del pequeño comercio, del almacén de barrio, de la panadería, de la ferretería, de la mercería, es decir, esa enorme cantidad de unipersonales, de monotributistas que viven del vintedeo que hacen con el salario de la gente. Pero si la gente empieza a tener menos poder adquisitivo, todo ese mundo se va a ver resentido. Entonces, aquello de prender los motores de la economía que dice la ministra Arbeleche, que nosotros compartimos, capaz que se da para 3 o 4 grandes empresas, que es lo que el gobierno está apoyando, pero no para ese enorme mundo de MIPYMES que precisa como el pan del mercado interno, porque no exportan. La panadería de mi barrio no exporta al exterior, vive del poder adquisitivo de la gente de Rincón del Cerro, de Paso de la Arena. Entonces, creo que era muy bueno hacer esa reflexión y saber que en una situación difícil, poner en las manos de una doctora que ha demostrado en la cancha la sensibilidad por la persona, por la vida de la persona, es muy importante, porque lo que no tengamos en recursos lo vamos a tener que suplir con imaginación, con creatividad y con comunidad. No es lo mismo en una crisis estar solo que estar acompañado. Entonces, es eso el llamado que nosotros hicimos en los 2 lugares que estuvimos a la población en general. Había mucha gente en las 2 actividades, que nos acompañe en esta propuesta, que acompañe a Orsi y acompañe en San Ramón a Marcela, porque en el devenir del tiempo se van a dar cuenta que fue la mejor elección. Alguien que está dispuesto a estar al pie del cañón, en el puerta a puerta al lado de la gente. Y eso no es menor porque Uruguay tiene, San Ramón, en el comedor municipal de San Ramón comen 300 personas, después hay una olla popular que funciona sábado y domingo, y eso solo se acaba si aparece más trabajo, no tiene ninguna otra clave. Nosotros le habíamos pedido al gobierno un ingreso ciudadano de emergencia para que la gente tuviera un pesito para veinteñar y no fuera tan dependiente para poder comer de esos mecanismos. Pero bueno, no hemos recibido respuesta, esto fue ya hace más de 3 meses, se lo dimos por escrito, financiado, pero ni siquiera hubo la deferencia
aunque se discrepaba, decir, bueno, miren, esto para nosotros no va. Se contestó por ahí, el presidente habla por ahí de respuestas a la prensa, no había sido la prensa la que había preguntado, había sido el partido político que representa más gente en este país, porque fue el que tuvo más votos, y no se nos ha respondido. Y cuando la prensa argentina le hace algunas entrevistas al presidente, habla de las ollas populares, pero no con la prensa uruguaya. A mí me gustaría que hablara con la prensa uruguaya, que nos diera la respuesta y además que concurriera, ya que le gusta estar presente, hacerse cargo, como dice, y visitar lugares, que visite las ollas y que vea el sacrificio enorme de quienes la llevan adelante, el sacrificio de quienes colaboran, que tampoco son grandes empresarios, y el sacrificio de la gente que en vez de poder cocinar en su hogar, tiene que comer allí. Porque ese es un mundo muy vulnerable, cualquier vientito lo puede desacomodar. Por eso nosotros estamos convencidos que la mejor elección para San Ramón es Marcela y para el departamento es Orsi, y que en realidad los 19 departamentos, esto lo digo porque puede haber gente que vote en otro lado, nos jugamos y precisamos tener territorialmente gente dispuesta a generar más comunidad. Y no lo he visto en ninguna de las otras propuestas que hay por aquí y por allá. En algunos departamentos hay varias ofertas, en otros se han unido en una sola oferta, pero no lo he visto porque eso, más allá de los deberes que sabemos que tiene una intendencia, un municipio, del alumbrado, las calles, la basura, etcétera, hay otros, que es la convivencia ciudadana, que es la comunidad, que es tan o más importante que esas. Y en un momento además que la cuestión municipal está siendo agredida desde el presupuesto nacional, porque se ha planteado retirarle a la Intendencia de Montevideo el mercado modelo, que ahora va a ser la unidad alimentaria. Los mercados de comercialización de fruta y verdura, y esto hace Canelones también, son siempre de dominio municipal o departamental, aquí en la Cochinchina. Entonces, el acaparar una obra nueva, 0 kilómetros, sin fundamento, que costó 90 millones al contribuyente montevideano, es realmente una expropiación que no tiene nombre y no garantiza al productor hortícola y frutero, no le garantiza absolutamente nada. Y otra cosa que yo advierto a los productores hortícolas de cerdos y de pollos de Canelones es defender la compra pública que se venía haciendo desde el Ministerio del Interior para que tengan una pequeña parcela de producción asegurada, porque eso ayudó a muchos productores de cerdo, de pollos y de hortalizas a ponerse de pie. Y ahora con la crisis lo precisamos como el pan. Así que esa es la esencia de nuestra lucha. Y la figura de Artigas, cuando nos dice que los más infelices sean los más privilegiados, esa es la razón de fondo para que exista el Ministerio de Desarrollo Social y otras políticas públicas, los bienes públicos. Creo que es vigente y lo seguimos compartiendo. Y también hay otra cosa que es importante: no esperemos nada más que de nosotros mismos. Entonces, ¿de quién esperamos? De la comunidad. Pero para poder generar comunidad precisamos liderazgos. Y es ahí donde yo apuesto a la imagen de Marcela, una doctora joven, emprendedora, jugada, y es de ese tipo de personas que estudió en la enseñanza pública y le devuelve al pueblo lo que el pueblo le dio con el sacrificio del presupuesto de la enseñanza pública. Por eso
me parece que no hay que tener dudas en este momento. Bien. Lucía, un gusto como siempre dialogar. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y saludo a toda la gente de San Ramón. Chao.